Bueno, muchachos, entonces ya comenzamos tema, ¿cierto? Es el tema de grafos. Es un honor para mí dárselos porque es un tema fundamental en las ciencias de la computación. Es un tema que quiero que quede claro, ¿sí? Es un tema que voy a evaluarlo de forma estricta, ¿sí? Por esa razón. Entonces, muchachos, de los grafos vamos a ver introducción, terminología, familias de grafos, grafos bipartitos. Hoy llegamos sin mucho hasta aquí. Topología, subgrafos, grafos complementarios, grafos planos, representación de grafos. Esta parte es cómo representarlos en un computador, ¿cierto? Cómo representarlos en un computador. Esto es muy importante. Acá, luego veremos conectividad, isomorfismos y algunos algoritmos de grafos. ¿Qué veremos? Coloreo de grafos y algoritmo de DIS. El clásico, ¿cierto? DIS. Eso ya es cultura general ese algoritmo. ¿Sí? Ese algoritmo todos lo conocemos. Bueno, muchachos. Entonces, ¿de dónde están inspirados los grafos? ¿Cierto? Resulta que el señor Euler, ¿cierto? Él vivía él pues estaba en la ciudad de Königsberg, ¿cierto? Es una ciudad que, pues les puedo contar un poco de historia de esa ciudad. Esa ciudad era alemana, ¿cierto? Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, siguió siendo alemana y en la Segunda Guerra Mundial pasó a ser soviética, ¿sí? Pasó a ser rusa. Entonces, bueno, es una breve historia de la ciudad, no sé más de ella. ¿Y qué pasa con esta ciudad, muchachos? Esta ciudad tiene 6 puentes, ¿cierto? Tiene un río, ¿cierto? Y tiene 6 puentes, tiene una especie de islita, si ven acá, ¿cierto? Ven la islita, que está conectada por puentes. Entonces, resulta que el señor Euler se planteó la siguiente pregunta. Bueno, aquí lo ven mejor. Se planteó la siguiente pregunta. ¿Es posible recorrer es posible caminar por todos los puentes recorriéndolos solo una vez? Ustedes me dirán si es posible o no es posible. Miremos a ver. ¿Es posible transitar todos los puentes recorriéndolos solo una vez? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Por dónde comenzamos? Juguemos un poco. Ustedes me dicen. Creo que aquí se ve bien el rojo. ¿Por dónde comienzo? Díganme. ¿Por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, el 5, el 6? Ah, son 7 puentes, perdón. Ustedes me dicen por dónde voy. Por el 5, ¿cierto? ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia D o hacia B? ¿O de D a B o de... ¿Por dónde paso? ¿Voy de D a B o de B a D? ¿Por dónde voy? Digan algo. De D a B. Ok. Listo, muchachos. ¿Luego qué hago? Llego aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Paso por el 7 o por el 6? Por el 6. ¿Y luego qué hago? Por el 4. Y luego paso por acá, ¿no? No tengo de otra. ¿Y luego? Si bajo, ¿cierto? Si bajo quedo atrapado aquí. ¿Otra solución, muchachos, que ustedes propongan? A ver. ¿Por dónde comienzo? Si empiezo por el 7, ¿cierto? Entonces, ¿luego qué hago? Por el 4. Por el 5. Por el 6. El 1. Pero no puedo salir. Resulta, muchachos, que pueden intentarlo muchas veces y no van a poder. ¿Sí? Es lo que se conoce ese problema. Eso vamos a verlo un poco más adelante. Se llama un circuito euleriano. ¿Sí? Trata de llegar de un vértice a un mismo vértice pasando por todas las aristas. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, él se imaginó este problema, ¿cierto? Y él dijo, bueno, él se planteó la pregunta que ustedes se hicieron. ¿Cómo es posible que yo pueda
pasar por todos los puentes sin pasar dos veces por el mismo, ¿cierto? Él encontró pues que no se puede, ¿cierto? Eso es la teoría de los circuitos eulerianos que veremos más adelante. Ahora bien, pero él ¿qué hizo para poder solucionar este problema? Para decir que no se podía. Y él planteó los grafos, ¿cierto? Es una representación que ustedes ven acá, ¿cierto? Donde ustedes tienen estos nodos que se van a llamar vértices y estas líneas se van a llamar aristas u arcos, ¿cierto? En alguna literatura llaman arcos, otros llaman aristas. En este curso, aristas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Él pudo extrapolar este problema acá. Si ven, la zona C, ¿quiénes se comunican? ¿Con qué zona se comunica la zona C? Esperen, borro eso. Miremoslo acá. La zona C, ¿con quiénes se comunica? Con la zona A y la D. La zona de CA, ¿cuántos puentes hay? 2. Y de CAD, ¿cuántos puentes hay? 1, ¿cierto? Entonces, observen. ¿Cuántos puentes hay de CA? 2. ¿Y cuántos de CAD? 1. ¿Qué ven aquí? ¿D cuántos puentes tiene? 3. ¿Y a dónde comunican? A C, a A y a B. A C, A y a B. Entonces, él pensó este problema y por eso surgió la teoría de grafos. A este señor se lo debemos, ¿sí? Y básicamente, a partir de este problema que él tenía en esa ciudad, ¿sí? Hacerse esa pregunta, que si yo puedo recorrer todos esos puentes solo caminándolos una vez, resulta que no es posible, ¿sí? Eso tiene mucho que ver es cuántas aristas llegan a los vértices, pero eso lo veremos después. ¿Tienen preguntas sobre lo que le pasó al señor Euler? Bueno, eso es contexto histórico. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué es un grafo en términos formales? ¿Cierto? Por ahora dije que de matriz discretas 1 solo necesitamos por ahora conjuntos. Entonces, es un par de B, E, ¿cierto? V es un conjunto y E es un conjunto. V es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas. Que satisface que E está contenido dentro de V al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de del cuadrado de un conjunto? ¿No lo recuerdan? Demos un pequeño repaso, ¿cierto? Si ustedes recuerdan el conjunto de A, B, C, ¿cierto? D es un conjunto. Vamos a ver si se acuerdan de conjuntos. Conjunto P. A ver, muchachos, ¿cuál es la cardinalidad de P? 4. Recuerden que es el número de elementos, las notaciones que vamos a utilizar. ¿Qué es P al cuadrado? Es la relación del conjunto consigo mismo. Entonces vamos a tener pares de A, de A, B, de A, C y así sucesivamente hasta D, D. ¿Sí? Entonces son pares. ¿Sí? En el cuadrado no. No, es en el conjunto. Tú estás preguntando sobre el conjunto potencia. Conjunto potencia, ahí sí incluye el vacío, incluye las de tamaño 1, incluye las de. ¿Verdad que aquí son conjuntos? A, B, hasta el mismo conjunto. No, eso es distinto. Esto es distinto a esto. Es el conjunto. Una cosa es el cuadrado de un conjunto y otra cosa es el conjunto potencia, ¿cierto? Son cosas distintas. El conjunto potencia, esto aquí no va a necesitar, solo el cuadrado. Si ustedes ven, muchachos, esta relación de aquí nos permite relacionar A con A, ¿sí lo ven? A con B, A con C, D con D, ¿sí lo ven? Entonces, muchachos, por eso se dice que el conjunto de aristas está contenido dentro del cuadrado del conjunto. ¿Por qué? Porque una arista, ustedes van a ver, observen este conjunto, ¿cierto? Observen este conjunto acá. El conjunto de vértices, ¿quiénes son? ¿Cuál es el conjunto de vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora ustedes que van a observar, el conjunto de aristas, ¿qué son? Son
Los de tamaño 2. 1, 2. ¿Qué significa esto? Que existe una arista que conecta el nodo 1 con el nodo 2. 1 con 5. Existe una arista que conecta 1 con 5. Por eso se dice que está contenido. ¿Sí? ¿Sí lo ven, no? Y ahora bien, muchachos, la intersección entre E y V es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque está contenido dentro de intersección V. Bueno. Porque pues tenemos conjuntos de tamaño 1 y conjuntos de tamaño 2. Eso sí es obvio. 1, 2. Entonces, muchachos, bueno, la intersección es vacía porque, pues si hacemos la intersección entre el tamaño de conjunto de elementos de tamaño 1 con elementos de tamaño 2, no hay elementos comunes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no van a encontrar una arista con un solo elemento. No tiene sentido. Una arista siempre hay un vértice A, otro vértice. No van a encontrar una arista que no tiene dirección. ¿Sí? Entonces, por esto, se dice esto. De vacío no es tan importante. Y tenemos esto, muchachos. Los vértices son un conjunto de elementos y las aristas son un conjunto de dos elementos. ¿Sí? Bien, preguntas aquí sobre la nomenclatura, sobre la definición formal de los grafos. ¿Danay? Ok. Bien, muchachos, un grafo vacío, ¿cierto? Porque pues, el grafo vacío existe, sencillamente lo denotamos como conjunto vacío. ¿Sí? Básicamente eso. Eso es un grafo vacío. Es un grafo que no tiene vértices ni aristas. El número de vértices de un grafo G es su orden y se escribe como barrita G barrita. Pues ya saben que es la denotación de ¿qué? De la cardinalidad de un conjunto. O sea, un grafo es un conjunto. Y un grafo puede ser finito o infinito según su orden. Un grafo de orden 0, que sería un grafo sin vértice, o sea, un grafo vacío, o un grafo de orden 1 es llamado grafo trivial. Yo les hago una pregunta. ¿Es posible que un grafo de orden 1 tenga aristas? ¿Ustedes qué me dicen? Tiene un grafo que tiene un solo elemento. ¿Es posible que tenga aristas? Pues con el mismo. Si es posible. ¿Sí? Pero bueno. Bien, muchachos. Seguimos por acá. Vamos con la nomenclatura de los grafos. ¿Qué es un grafo simple, muchachos? Un grafo simple es aquel donde solo existe una y una sola arista que conecta a un par de vértices. ¿Qué quiere decir esto? No se permiten aristas paralelas ni bucles. ¿Qué es una arista paralela? Ejemplo, lo que ustedes ven aquí, acá arriba. ¿Ustedes qué ven con estas dos aristas de acá? Son paralelas. Son dos aristas que conectan el mismo par de vértices. Un grafo simple no permite eso. No lo permite. Adicional, tampoco permite bucles. ¿Qué es un bucle? Con el mismo. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Es posible que en un grafo trivial simple existan aristas? No, porque la única forma que existiera una arista sería consigo mismo, pero un grafo simple no lo permite. Tenemos multigrafo que permite aristas paralelas. En pocas palabras, se pueden tener aristas paralelas y pseudografo permite aristas paralelas y bucles o lazos. ¿Sí? Es la diferencia entre los tres. Al grafo simple no permite paralelas ni bucles. Multigrafo solo paralelas. Y multigrafo paralelas y bucles. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, muchachos, indíquenme qué tipo de grafo es este de acá. Simple, multigrafo o pseudografo. Simple, ¿no? ¿Por qué es simple? Bucle ni aristas paralelas. Este es un multigrafo. Y este de acá, pseudografo. Bueno,
Aquí lo dice. ¿Sí? Es un pseudografo. Bien, esto ya está claro. Bien, muchachos, vamos a más terminologías. Un grafo dirigido es un grafo, ¿cierto? Pero que ya las aristas tienen sentido de dirección. ¿Sí? Vamos de un sitio a otro sitio. Supongan, muchachos, que un grafo no dirigido, es aquel donde la arista no tiene ninguna dirección. Es lo mismo de ir de A a B o de B a A. Es lo mismo. Pero un grafo dirigido ya tiene dirección. Entonces, esto ya lo pintamos con una flecha y ahora una arista U, V se dice que vamos de U hasta V. Si ustedes tienen U y V, entonces van a darse cuenta que en un grafo dirigido va de U hacia V. Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Estas dos aristas son las mismas? No. Por el sentido, ¿sí? Porque es un grafo dirigido. En un grafo no dirigido, si vamos de U hacia B, ¿cierto? Estas dos aristas sí son iguales, ¿sí? En un grafo dirigido ya hay dirección. Eso quiere decir de que no es lo mismo de ir de U hacia V, de V hacia U. Bien, muchachos, tenemos grafo dirigido y multigrafo dirigido. Multigrafo dirigido es lo mismo si permite aristas múltiples, ¿sí lo ven? O paralelas. O sea, un grafo dirigido no permite aristas paralelas. Y un multigrafo dirigido sí permite aristas paralelas. Yo les hago una pregunta. ¿Estas dos aristas son paralelas? No, por el sentido. Aristas paralelas deben tener el mismo sentido. Por ejemplo, dos aristas paralelas de U hacia V, tenemos esta y esta. Estos sí son aristas paralelas. Así como lo ven allí. ¿Vale? Bien, muchachos. Entonces, esto es un grafo dirigido. Y esto es un multigrafo dirigido. ¿Dónde ven aristas duplicadas? O paralelas. ¿De Armenia a dónde? A Bogotá, ¿las ven aquí? ¿Qué más? De Bogotá, Armenia. De Neiva, Armenia, muy bien. Y de Arauca, Bucaramanga. ¿Nos falta otra? No, hay 4 en total. Sí. Por lo tanto es un multigrafo dirigido. Bien, muchachos. En general, esta tablita nos ayuda a entender esto. Un grafo simple es no dirigido. Aristas múltiples, no. Bucles, no. Multigrafo, ¿cierto? Aristas múltiples, sí. Bucles, no. Pseudografo, que es no dirigidos. Aristas múltiples, sí. Y bucles también, ¿sí? Grafo dirigido. ¿Cómo son las aristas? Son dirigidas. ¿Aristas múltiples? No. ¿Bucles? Sí. No hay problema con los bucles. Y multigrafo dirigido, aristas múltiples sí y bucles sí. Mucho cuidado pues con estas terminologías porque yo ya empiezo a jugar con eso. Bien, muchachos. Ejercicio. Determinen qué tipos de grafos son los siguientes. El número 3, ¿qué es? Ustedes me dirán. Es un grafo simple. ¿Qué me pueden decir del número 4? Voy a bajar esto un poco. Es un multigrafo. Muy bien. Este de acá es un pseudografo. Muy bien. Este de acá, multigrafo. Muy bien. Listo, muchachos. ¿Preguntas hasta acá sobre la clasificación? No tiene arista, no pasa nada. O sea, la clasificación no habla de si un grafo no, si una arista, si un vértice no está conexo. No especifica nada de eso. ¿Grafo dirigido o multigrafo dirigido? El primero,
Grafo dirigido. Es uno dirigido, uno más. Dirigido. ¿Qué podemos decir del segundo? Multigrafo dirigido. Si ustedes observan, muchachos, hay aristas paralelas aquí, aristas paralelas aquí, aquí y ya. ¿Sí? Son aristas paralelas. ¿Y qué pueden decirme de este? Multigrafo dirigido también, ¿no? Entonces también es un multigrafo dirigido. Esperen, guardo esto que... esto es discretas 2. Listo. Es un multigrafo dirigido. Entonces, bien, muchachos. Entonces, aquí doy por terminado esta primera parte de conceptos. ¿Tienen preguntas? Bien. Entonces, vamos a continuar.